somos Raúl N. Cortés de Monaco Producciones y Juan Castillón de Tesana Clínica Osteopática, los creadores del documental La ciencia de la osteopatía. Si estáis viendo esto, suponemos que es o porque sois curiosos, o porque sois escépticos en relación a la osteopatía y queréis conocer, o porque habéis sentido alguna vez el beneficio de este abordaje, o quizás sabéis o no sabéis exactamente lo que es, o simplemente amáis la osteopatía. En todos los casos creemos que el visionado de este documental os puede aportar algo positivo. Después de varios estrenos tanto en España como en Europa, en los que hemos sido muy bien acogidos, hemos sentido una gran emoción, con salas llenas a rebosar, hemos decidido por fin ofrecer la ciencia de la osteopatía. Después de haber luchado para que se visionara este documental en varios medios de comunicación sin que ninguno de ellos mostrara ningún interés, pensamos que es necesario hacer este trabajo viral ya. Para ello necesitamos la ayuda de cada uno de vosotros. Hemos puesto mucho trabajo, esfuerzo y dinero por la osteopatía y queremos brindaros a todos este trabajo porque creemos firmemente que puede ayudar a nuestra profesión y puede cambiar muchas mentes. Por eso os pedimos a cambio que compartáis masivamente este documental con vuestros contactos, pacientes, familiares, conocidos, y pedirles a todos ellos que hagan lo mismo. Queremos llegar lo más lejos posible. Para ello también hemos confeccionado el documental tanto en francés como en inglés. Si nos ayudáis, podemos hacer que la situación de la osteopatía cambie no solo en nuestro país. Esa fuerza e ilusión que percibimos en cada estreno que realizamos se tiene que transformar en hechos que nos permiten avanzar en la unidad de acción. Y ahora, sin más, os dejamos disfrutar de La ciencia de la osteopatía, el primer documental en el mundo en este género. Acordaros, compartir al máximo, seguirnos en redes, porque la osteopatía y la sociedad os necesitan. Hasta pronto. Todo comenzó aquí. La explosión primordial, una cadena de acontecimientos que provocó que elementos como el carbono, el oxígeno, nitrógeno y el hierro formaran la base de toda materia necesaria para la evolución del universo. En este, durante años de observación, los astrofísicos han observado el equilibrio constante que existe entre galaxias, sistemas solares y planetas, y las reacciones que suceden a los fenómenos astronómicos, afirmando que las leyes de la física y la química se aplican a todos los cuerpos celestes por igual. El ejemplo más cercano lo tenemos en la Tierra, un organismo vivo que es capaz de mantenerse en equilibrio, llegar a la homeostasis, adaptándose a los cambios de manera continua y actuando como una unidad funcional que hace posible la vida tal y como la conocemos. A una escala menor encontramos al ser humano, un organismo compuesto por millones de células, bacterias y átomos que actúan conjunta y sinérgicamente ante cualquier reacción tanto interna como externa. Los vínculos entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo nos dejan una gran reflexión.
¿Qué es lo que nos puede hacer pensar que funcionamos independientemente de cómo lo hace el resto del universo? Existe una ciencia centenaria que nos da una visión del cuerpo que respeta estas leyes universales de la naturaleza y que acompaña al organismo en el camino hacia el equilibrio y la salud. Año 1864, estado de Missouri. La guerra de secesión está llegando a su fin, pero un hecho trágico marcó la vida de una familia, de un hombre y de una profesión. La muerte de 3 de sus hijos en pocos días a causa de una enfermedad incurable en aquella época se convertiría en un punto de inflexión para el doctor Andrew Taylor Still. It was, as I'm told by Anne Wales, when Dr. Still lost 3 of his children in 1 week to cerebrospinal meningitis, that he, in that moment of his personal grief, he made a prayer that he would find a way of healing to alleviate human suffering. La impotencia provocada ante tal acontecimiento se convirtió en el motivo que definitivamente encaminó al Dr. Still hacia la búsqueda de la causa de la enfermedad. Originally, osteopaths in the late 1800s, when Andrew Taylor Still opened the first osteopathic school in 1892, were practicing a different form of healthcare. He developed a form of medicine, surgery, and obstetrics that used osteopathic manipulation as the foundation of its treatment. He formed a drugless form of medicine, surgery, and obstetrics. Because at that time, if a patient didn't die from the disease, they died from the treatment. Andrew continuó indagando sobre el origen y la solución de la enfermedad en el conocimiento exhaustivo de la anatomía y fisiología humana, dejando ya entrever sus ideas en relación al abordaje manual, obviando de manera paulatina el uso de medicamentos en sus tratamientos. Estaba convencido de que la inteligencia innata del cuerpo humano era capaz de suministrar las medicinas que éste necesitaba y que la estructura anatómica debía estar libre y sin obstáculos para que la fuerza inherente de autocuración se manifestara. Osteopathy honors that the body itself, that the living being, a living organism, is innately self-organizing and has an intelligence that's been there throughout evolution. And so what we're doing is engaging with the self-correcting mechanism and intelligence within the body. And in the same way, if you do that every day, you become aware that there's a self-organizing intelligence in the life processes themselves, and that we are part of the whole. We're part of the whole of nature. And health is partly being in relationship, being in context, being in harmony with our environment, just as the body should be in harmony within itself. La adquisición de todos estos conocimientos fueron el producto de años y años de investigación, práctica y observación de la naturaleza y de su capacidad constante de adaptación. El estudio de otras vertientes terapéuticas y movimientos que se desarrollaban en la época, como los bone-setters o recolocadores de huesos, la frenología, el mesmerismo, darwinismo o el espiritualismo, hicieron que finalmente un nuevo concepto de salud tomase forma definitivamente, aunque no fuera hasta el año 1885 cuando se acuñara el nombre de osteopatía. Durante todo este tiempo, la aplicación de sus teorías y sus excelentes resultados, ejerciendo como médico itinerante, tuvieron sus detractores.
La Iglesia tildaba los métodos y teorías que promulgaba Steele de prácticas de brujería, magia y blasfemias que iban en contra de Dios. Tal era el rechazo que incluso un predicador metodista de Macon llegó a divulgar que estaba poseído por Satán y que podía ser peligroso para la comunidad. Por su parte, el estamento médico consideraba que las prácticas de Dr. Steele no se correspondían con su estatus de médico y que las teorías que sostenía estaban más cerca de una persona que no estaba en sus cabales que de un hombre de ciencia. I think his medical peers responded in a little bit confusion and frustration because Dr. Steele was having success, doing things that seemed to help. The conflict was that they didn't understand it and he was drawing patients away. And I think that's the problem today. In our world of health, physiotherapists, medical doctors, if an osteopath can come in and with their hands heal somebody very quickly, very simply, without a lot of expense, it basically is a threat to their more expensive, more labor-intensive, and maybe even more invasive way of working on people. Pero su perseverancia y la confianza en su nueva ciencia, respaldada por sus resultados, llevó al Dr. Steele a la necesidad de abrir una escuela para enseñar todo el conocimiento acumulado durante tantos años. Fue el 1 de noviembre de 1892 cuando la primera escuela de osteopatía abrió sus puertas. Junto a un convencido anatomista escocés, el Dr. William Smith, iniciaron su andadura docente con 12 alumnos, entre ellos algunos de sus hijos, en una austera y sencilla cabaña de madera. La escuela se llamaría American School of Osteopathy, ASO. So initially when Dr. Still started out with the American School of Osteopathy, it was just 2 classes. Him and then William Smith, a professor and doctor, taught anatomy. And so you were learning anatomy and osteopathic technique. Well, when they tried to get osteopathy legalized in the state of Missouri, they said the curriculum wasn't broad enough. And so they kept adding more and more classes for the students to take. So suddenly, you weren't doing a 2-course class, you were doing a 2-year class, and then later a 3-year class. And after Dr. Still passed away, a 4th year became mandatory. El éxito de la escuela fue espectacular. Miles de personas de otros estados acudían para formarse y tratarse en la ASO en Kirksville. La escuela tuvo que ampliarse, construyendo anexos y debiéndose adaptar a los cambios que se producían de manera vertiginosa, ajustes en el currículum académico, legalización de la profesión, formaciones de baja calidad en otras escuelas y la necesidad de investigación de los métodos osteopáticos para el desarrollo y aceptación de la osteopatía. Progresivamente, la osteopatía fue expandiéndose como la pólvora, primero a lo largo y ancho de Estados Unidos, pasando por Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Fue en 1917 en Inglaterra donde un antiguo alumno de Dr. Steele, el Dr. John Martin Littlejohn, decidió fundar la primera escuela de osteopatía en Europa, la British School of Osteopathy, que posteriormente, junto con la European School of Osteopathy en Maidstone, se erigieron en la semilla que hizo brotar la osteopatía en toda Europa. Hoy en día la progresión y expansión de la osteopatía es evidente. Sobre todo en los últimos 20 años se ha observado un aumento constante, tanto de profesionales como de usuarios que deciden probar este abordaje terapéutico. Intentemos entender qué es y en qué se fundamenta el concepto global osteopático. Je ne reprendrai pas les définitions classiques, il y a plein de définitions de l'ostéopathie. Pour moi, l'ostéopathie, ça fait partie d'une médecine manuelle qui existe depuis le départ. Le toucher a toujours été présent pour faire du bien. Dans la vie aussi, toutes les mamans, elles touchent leur bébé ou elles leur font des câlins pour leur faire du bien. Simplement, maintenant, au début du 21e siècle, où nous sommes, ce qui est important, c'est que c'est une partie de la médecine qui est écologique. On n'utilise que nos mains, on n'utilise que ce qui est naturel, on utilise les ressources de ce qui est à l'intérieur de nous. Steele, il disait, la pharmacie du bon Dieu, elle est à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de faire toute la chimie qu'il y a. C'est en plus une approche qui est sociale.
On passe du temps à toucher les patients. Et on y reviendra peut-être, mais le toucher, c'est un sens qui est extraordinaire. Donc c'est écologique, c'est social, puisque ça crée du lien, on touche les gens, c'est vraiment important. Et en plus, c'est une façon de soigner qui est efficiente, c'est-à-dire qu'il y a un rapport efficacité-coût qui est vraiment remarquable. Soigner en ostéopathie, ça coûte 7 fois moins cher dans son domaine de compétences. So what differentiates osteopathy, I think, from any other healing art is that the first thing we do is we connect with something that is healthy in that individual. And that is our reference point. Healing doesn't come from what's diseased in a person. Healing comes from what's healthy. And that gets confusing for a lot of people because it sounds as if it's esoteric or unavailable to a clinician. But in reality, an osteopathic treatment is simple. All we do is we engage and identify and connect with something that's healthy in the body. And then we also identify something that's diseased. And we hold those two perceptual fields in our awareness. And then something happens. An osteopathic treatment is not bringing the health to the disease or bringing the disease to the health. It's holding those two opposites in the container of our attention, and then something alchemical happens within the body, and it allows the person to find their own therapeutic process. La osteopatía brinda a la sociedad un pensamiento innovador. Conceptos como la salud o la enfermedad quedan cuestionados y son redefinidos por su filosofía. And if we think of the osteopathic model for health within the body, we think of homeostasis, we think of all the organ systems working together, we think of the self-corrective mechanism also at work within the skeletal, the musculoskeletal fascial structure. C'est qu'on voit un microcosme qui vit dans un macrocosme et on sait que la force qui est là, elle est dedans. Et c'est ce que Steele disait donc, respecter la force innée du patient. Et nous, on est là par notre présence, par notre compréhension des systèmes, pour essayer d'ouvrir, d'enlever les obstacles à l'expression de la force innée. On n'est pas là pour, de l'extérieur, apporter des éléments pour relancer. Non, non, ça ne marche pas comme ça en réalité. Ça ne fonctionne pas comme ça la santé. Vivimos en una sociedad capitalista, industrializada y competitiva, donde los resultados prevalecen, la celeridad se erige como modus vivendi y la salud se ha convertido en un negocio para algunos. El rápido efecto medicamentoso es obligado para seguir el ritmo al cual estamos sometidos, y las reacciones adversas a medicamentos es un hecho bien conocido, tanto por los profesionales sanitarios como por los usuarios. Las largas listas de espera en los centros de atención primaria, propiciadas en parte por la falta de personal médico, obliga a estos a reducir el tiempo de las visitas, perjudicando con ello el servicio asistencial. Este hecho propicia que cada vez con más frecuencia los pacientes valoren el uso de terapias naturales como la osteopatía, encaminadas a buscar la causa de ciertos problemas, y desestimen la toma de medicamentos antinflamatorios o antiálgicos, che actúan simplemente contra los síntomas. Ci sono ormai studi pubblicati su giornali molto rilevanti, quindi il British Medical Journal piuttosto che il New England Journal, piuttosto che il JAMA, che dimostrano come in alcune condizioni la sovramedicazione è un problema, sia in termini di effetti collaterali sulla persona, sia in termini di costi per i sistemi sanitari. Tant'è vero che proprio recentemente sono stati stimati circa 3 miliardi di dollari l'anno che in realtà vengono consumati per le condizioni di sovramedicazione dei pazienti. Catalogado como un gran problema sanitario, la sobremedicación quizás podría solventarse en parte a través del conocimiento mutuo entre las diferentes ramas sanitarias. La osteopatía se erige potencialmente como una herramienta para este fin. La osteopatía en nuestro ámbito no tiene el reconocimiento que seguramente debería tener
y por tanto un mayor conocimiento pues favorecería que se hicieran indicaciones de osteopatía. En ese sentido todas pueden tener una indicación que si el médico las conoce, muchas veces las desconocemos cuáles efectos tienen o qué beneficios tienen, pues igual se podría disminuir la medicación. Osteopathy and orthodox medicine are a perfect complementary partnership if they acknowledge each other. Obviously, one of the things an osteopath has to do when a patient comes is to check the patient carefully to see if there's anything that needs urgent medical testing or treatment, which if they did not, they would be losing precious time. So obviously we have to work very much with the medical side of the situation in mind. La osteopatía puede acompañar a la persona hacia un estado de salud equilibrado. Este abordaje ayuda a despertar la conciencia del paciente sobre su salud, un estado del cual nos debemos responsabilizar a través de una buena alimentación y ejercicio. Muchas personas empiezan a valorar este tratamiento manual que utiliza el sentido del tacto, una herramienta primaria en cualquier abordaje manual que se considera un medio de transmisión entre el terapeuta y el paciente y que induce a unos efectos positivos en la salud. We know from studies done in animals that communication, touch is a big part of forging that relationship. There are studies that clearly show that touch and caring for someone produces considerable amounts of oxytocin, which improves their development, but also causes a number of positive outcomes in their health. We want to find out actually if that is something that actually might be one of the mechanisms behind osteopathic treatment. So at this stage we're developing an hypothesis paper, hopefully that will be published, and we also start developing some ideas for a randomized controlled trial exploring that in the context of pediatric care. And the reasons for that is the babies are the ideal population for investigating that. Why? Because if one thinks about pleasant touch as adults, we know what's pleasant and what's not pleasant. Pain could be pleasant. With the babies, not that they're devoid of emotions, but in particular if you're thinking about preterm infants, there will not be constructs yet of what's nice or what's not nice. They will respond to maybe the mother, they respond to the environment, to the stimulation. Touch is a very powerful tool, just by itself. One of the primary mediators that's released with touch is oxytocin. And oxytocin is a very powerful drug in terms of its effects on how people respond to each other, how they feel about their situation, and whether they feel safe or not. La búsqueda continua de bienestar atrae a las personas a un enfoque terapéutico integral, individualizado y basado en el contacto humano, que ha sido conocido desde sus inicios por el uso de manipulaciones articulares. ¿Pero fue Still el pionero en el uso de este tipo de manipulaciones? De hecho, la primera referencia histórica que nos brinda una evidencia del uso de la manipulación espinal se sitúa en Grecia alrededor del año 400 a.C., de la mano de Hipócrates, que fue considerado el padre de la medicina y el primer médico que describió el uso de estas técnicas para el tratamiento de la escoliosis. En el siglo II después de Cristo, Claudio Galeno, un reputado cirujano romano, nos deja evidencias del uso de la manipulación vertebral en pacientes con dificultades de deambulación. A principios del siglo XI, en Oriente Medio, el conocido como médico de médicos, Avicena, incluyó descripciones de las técnicas de Hipócrates en su texto médico The Book of Healing. Ya en 1543, con el renacimiento de la medicina, encontramos descripciones de la utilización de manipulaciones por parte de Andreas Vesalius, médico belga conocido por sus estudios anatómicos. En 1580 con Ambroise Paré, el famoso cirujano francés. En 1656 con Friar Thomas en su libro The Complete Bone Setter.
y en 1674 Johannes Scultetus, que incluyó los métodos manipulativos de Hipócrates en su libro The Surgeon's Storehouse. Parece ser que a partir del siglo XVIII los médicos y cirujanos tendieron a abandonar la aceptación del uso de las manipulaciones. Las causas de esto no están suficientemente claras, pero se piensa que podría deberse a la inefectividad en su utilización indiscriminada o al peligro que envolvía la manipulación en la debilitada columna de un paciente con tuberculosis, una muy grave epidemia que tuvo lugar en aquella época. Fue entonces cuando la manipulación se implantó en el dominio de los curanderos de pueblos en muchas zonas de Europa, Asia y América. Vemos así que es incuestionable el origen de la terapia manipulativa y que fue en parte gracias al estudio de la historia de esta que Dr. Steele creó su nueva ciencia. Según él, las manipulaciones articulares simplemente son el medio para conseguir un resultado. Lo importante y lo que lo diferencia de otros abordajes es el concepto terapéutico y los principios de base utilizados por los osteópatas. Doing manipulation doesn't mean you're an osteopath. Practicing a philosophy where you look at the patient and you attempt to help that patient find health, which might mean you give them a pharmaceutical, but then you examine what are all the things that are standing between this person and health. That's the difference. Los beneficios de este abordaje no pasan desapercibidos para muchas personas, que se dirigen a las consultas osteopáticas por diversos motivos. La gran mayoría de pacientes vienen por un tema de dolor. Las primeras visitas suelen ser por un dolor que se ha cronificado. Hoy en día los osteópatas vemos gente que no encuentra alivio en la medicina convencional e incluso gente que ha probado otro tipo de terapias y que no les funciona. Tenemos que entender que nuestro trabajo va muy a caballo entre lo que es una causa patológica o una causa funcional, y muchas veces hay una causa funcional, y con esto me refiero a que a veces no todas las pruebas médicas justifican ese dolor, pero ese dolor existe y está ahí. Para entender mejor cómo funciona la osteopatía, veamos cómo se desarrolla una sesión de esta medicina manual. En primer lugar, la anamnesis o entrevista al paciente, tanto en la primera visita como en las sucesivas, es primordial para orientar al osteópata hacia el mejor diagnóstico. El diálogo y sobre todo la escucha al paciente está comprobado que ya tiene un efecto positivo en su salud. Por este motivo, tomarse el tiempo necesario es de suma importancia para el osteópata. Para ello se deben ejercer todo tipo de exámenes. En primer lugar, se ejecutan los test médicos con el objetivo de descartar cualquier tipo de patología que pudiera ser preceptiva de derivación a la medicina convencional. Y en segundo lugar, se realizan los test osteopáticos donde la sensibilidad del tacto y la percepción del osteópata entra en acción. Con toda esta información, el osteópata podrá iniciar el tratamiento. Pero, ¿con qué objetivo? I think that osteopaths and osteopathic treatment improve the quality of life, which is different than improving life. We also, mostly, we improve the expression of health. So many times in an osteopathic setting, what ends up happening is the full expression of what's healthy in the body is blocked. And a lot of what osteopathic treatment is not about treating disease, it's about unblocking the full expression of what's healthy in the body. The goal of an osteopathic treatment is to engage a natural therapeutic process in the body. Pero ¿en qué se basa el tratamiento osteopático para que éste sea eficaz? Veamos algunos de los mecanismos fisiológicos que tienen lugar cuando el osteópata actúa sobre el cuerpo humano. Manipulation, I think, has several effects on the body. If the primary problem is a muscle tension, and many times it is, then doing whatever is necessary to release that tension allows freer circulation of blood and lymph. It relieves impulse traffic to the spinal cord.
that is abnormal impulse traffic, normalizes impulse traffic, allows then the spinal neurons to reset their activity to normal, and then that also changes the impulse traffic up to the central nervous system, which has the effect of changing the downstream flows. If there is nociception involved, pain, then relieving the problems of circulatory flows and so on allows the tissues to not be so inflamed, and relieves then the nociceptive inputs to the cord, which allows the excitability of the spinal tissues, neurons, to decrease and become normal input-output functions again. So now at the cellular level, the cellular processes would be secondary mostly to normalizing blood and lymph flow, because without sufficient blood flow and lymph flow, the cells build up waste products and metabolic changes occur that normalize with the circulatory flows. I think that is really what is happening rather than any particular intracellular change, except that the metabolic processes can normalize in the affected tissues. Fundamentalmente los osteópatas trabajamos con evidencias clínicas. Sabemos el resultado de nuestras técnicas por las consecuencias que tienen nuestros pacientes y porque vemos su evolución clínica en nuestras consultas. Pero muchas veces no sabemos el porqué, cuál es exactamente el mecanismo con el que hemos interactuado con estas técnicas. El método científico nos permite averiguar precisamente esto, el por qué nuestras técnicas funcionan, qué mecanismos biológicos y neurofisiológicos estamos utilizando cuando ponemos las manos encima del paciente y el por qué estas técnicas tienen un efecto. Un ejemplo de ello es el campo de los reflejos somatoviscerales y viscerosomáticos. Este es un campo que siempre ha suscitado mucho interés en el mundo osteopático por el hecho de ser una puerta de entrada a mecanismos menos accesibles manualmente que el sistema musculoesquelético, mecanismos como el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino o el sistema inmunitario. La osteopatía existe desde hace muchos años y podríamos afirmar que esta ha ayudado y está ayudando a muchas personas aquejadas de diversas patologías y dolencias que engloban problemas de origen musculoesquelético, ejerciendo en ocasiones como tratamiento primario o coadyuvante en el ámbito gastrointestinal, cardiorrespiratorio, urogenital, neurológico, obstétrico, pediátrico o incluso emocional. De hecho, cada año acuden miles de pacientes a las consultas osteopáticas. ¿Pero tiene algún límite la osteopatía? ¿Lo puede curar todo? Es muy importante tener en cuenta que la osteopatía, aunque tiene una base muy holística, se dedica a lo que se dedica, y es básicamente a la mecánica y a la estructura. Y aunque hay una parte muy funcional que puede ayudar, nosotros deberíamos ser capaces de decirle al paciente qué porcentaje de efectividad está en nuestra mano. Mais il faut connaître ses limites. C'est très très important. Un conseil que je donnerais, attention, définis bien tes limites. Tes limites, c'est en fonction de ta connaissance. Définis tes limites, tu dois respecter le patient. Et respecter le patient, c'est lui dire, non, là je suis limité. Sí que podemos acompañar a ciertas patologías o podemos tener una noción de acompañamiento de un paciente y ayudarle a que se encuentre mejor, a darle confort, a facilitarle el camino, pero solo hay una pequeña porción de todo ese gran pastel que es exclusivamente de la osteopatía. Y esto un profesional debería tenerlo claro, porque aunque trabajamos de un modo holístico, muchas veces quizás una buena dieta, una buena terapia psicológica, la actividad física o el tratamiento con un médico pertinente
ante una patología van a ser básicos y van a ser mucho más efectivos que nuestro tratamiento. Quizás un enfoque integrativo en colaboración con otros profesionales sanitarios, utilizando lo mejor de cada una de las disciplinas, sería una de las claves para mejorar nuestro sistema de salud. Et pour moi, ce n'est pas une spécialité, ce n'est pas être paramédical. L'ostéopathie, c'est vraiment une médecine à part entière, mais qui est un chapitre de la médecine, qui doit s'intégrer dans une médecine intégrale, globale. Et je pense que l'avenir, c'est des centres de santé pluridisciplinaires. Et moi, j'essaie de travailler maintenant là où je travaille. Il y a aussi, aussi un podologue, il y a un chirurgien, des obstétriciens, il y a d'avoir toutes les spécialités médicales ensemble, c'est intéressant, et que le patient soit au centre du traitement, au lieu que ce soit les gens qui soient obligés d'aller courir partout. Healthcare is a team approach. We all are team members in helping to care for people who have need. No one system in the whole world can treat all diseases or cure the ills of humankind. Allopathic medicine does not have all the answers to healthcare issues or disease care issues. And so healthcare is a team approach, and osteopathy form is an essential team player in the total healthcare of all people throughout the world. Veamos cómo en otros países la osteopatía actúa normalmente de la mano de otras profesiones sanitarias en diferentes áreas de la medicina, obteniendo resultados positivos para los pacientes. Por ejemplo, en hospitales de Estados Unidos, la osteopatía se utiliza como parte del pre- y postoperatorio en los pacientes que han sido objeto de cirugía abdominal. El doctor Robert Madsen, médico cirujano, nos lo explica. I'm Dr. Madsen, and I'm emeritus professor here at Kirksville College of Osteopathic Medicine. I've spent most of my life, from 1971 till the present time, in surgery. The most well-prepared patients for elective surgery, not emergency, but elective surgery, are those that have been seen preoperatively in the doctor's office if he's a DO, and has been treated manually for whatever ailments that he may have had, or just to get him ready. Now, an area where it is of great benefit is in the post-operative care of patients. Take the case of abdominal surgery, maybe a hysterectomy is done. It may be a prostate that we remove, or a gallbladder, that type of thing. Now, post-operatively, Mother Nature tends to quiet everything in the abdomen to promote healing. Well, as a result of that, normally, after, we'll say, a very common ordinary operation, there is a period of a few days, maybe longer, where the peristalsis of the intestine is quiet. Mother Nature does that to keep everything quiet to promote healing. Now then, the osteopathic approach is rather helpful. We've had a number of studies done, and I'll demonstrate here what we do to decrease this period of paralytic ileus. In other words, so we can get the patient to eat and drink on his own without IVs so much, and we get him home quicker. En Italia, desde hace ya varios años, los osteópatas colaboran en diversos hospitales con la medicina convencional de manera directa y eficaz en la sección de neonatología y prematuros, con resultados y estudios muy promettedores. L'ultimo, forse quello che ci ha un po' dato più evidenze e un po' più di consistenza dei dati rispetto agli altri, è uno studio multicentrico che abbiamo pubblicato l'anno scorso su 3 ospedali tra il centro e il nord Italia. Nel totale abbiamo trattato circa 700 bambini, 350 trattati e 350 come gruppo di controllo, e abbiamo visto che alla fine del periodo di degenza
i bambini trattati avevano una riduzione di circa 4 giorni rispetto a quelli non trattati. Questo significa una riduzione dei costi notevole per il sistema sanitario. Abbiamo stimato circa $500.000 di riduzione e ci ha consentito anche di dare un po' più di evidenza, un po' più di robustezza ai dati precedentemente pubblicati, che erano solamente su un centro e quindi un ospedale. Aunque a nivel mundial existen muchos más ejemplos en los que la osteopatía colabora en un equipo multidisciplinar, uno de los puntos comunes y más demandados por los profesionales de la salud es la implantación de una formación adecuada y de calidad que pueda dar respuestas a las necesidades del paciente. Ya a finales del siglo XIX, el Dr. Steele luchó por mantener un nivel de docencia osteopática en la American School of Osteopathy que rozara la excelencia, y sabía que el respeto a esta profesión dependía de la buena formación que conllevara a una mejor praxis. Desde los inicios se continúa con esta lucha. En Europa concretamente encontramos que los estándares están marcados por 2 documentos: la norma europea CEN 16686, entregada al Parlamento Europeo a finales de 2016 por la European Federation of Osteopathy. La norma europea, la Osteopathic Healthcare Provision, es una norma que se ha editado muy recientemente, en 2015, y que es el resultado de la colaboración de todas las agencias de normalización europea, en las cuales se han puesto en común para crear un mínimo común denominador que establezca el marco competencial profesional, académico y ético de los profesionales de la osteopatía en Europa. Es un documento muy importante, es el primer acuerdo paneuropeo que establece unos criterios unificados. Es una norma de mínimos, no es una norma de máximos, pero sí es ese mínimo en el cual las organizaciones europeas de osteopatía han llegado a ponerse de acuerdo para considerarlo el criterio común que debe existir, ya digo, tanto académico como profesional como ético a nivel de la osteopatía. This document contains 2 sections. One talks about the osteopathic practice, one talks about what the individual osteopath is supposed to do in his clinic, how he's supposed to deal with his patients, about confidentiality, but also about competencies that an osteopath should have. Then there is a second section that talks about education, and it lists several important criteria that make up a good school. That's not just the duration of studies, but that's also if there is a teaching clinic, that's also if there are educational qualifications for the lecturers themselves, and a lot of other things. Anteriormente ya hubo un precedente donde se reconocía la osteopatía a nivel mundial, a través de la norma Benchmarks for Training in Osteopathy, publicada por la Organización Mundial de la Salud en 2010. Que ya marcaba unos criterios comunes desde el punto de vista académico. Es un documento importante, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diciéndonos que la osteopatía es una profesión sanitaria, que es una profesión independiente y que es una profesión de primera intención. Estos estándares en ocasiones no son cumplidos por todas las escuelas de osteopatía. Aunque se cuenta con un organismo llamado Osteopathic European Academic Network que intenta controlar su cumplimiento, nos encontramos ante un problema grave, donde existen formaciones de calidad cuestionable en las que el tiempo de duración de la formación es mucho menor, poniendo finalmente la seguridad del paciente en jaque. Para mí no se trata de que en 2 años se haga una cantidad de horas similar a una formación de 4 o 5 años, sino se trata de la calidad y del tiempo que se necesita para formar una mano y para adaptar los conocimientos que tenemos. Quizás el problema es que en 2 años vamos a tener gente muy formada a nivel teórico, pero muy insuficientemente formada a nivel práctico. Incluso cuando acabas en 4 años no tienes suficientemente mano. Lo que yo me pregunto es qué tipo de profesional voy a tener como colega en un futuro. Bueno, hay muchas ofertas rápidas, oportunistas, como hasta el ofrecimiento de la formación en 12 meses a distancia, autodenominaciones, formaciones cortas, formaciones solo basadas en enseñanza de técnicas. Una buena técnica es importante, pero que la técnica en sí
no reemplaza al trasfondo filosófico del concepto osteopático. Salida rápida, digamos, basada en el beneficio económico solamente. Hay detrás una especulación comercial y muchas veces una pérdida de la calidad que buscamos, ¿no? Como dentro de la formación lo más genuina posible que intentamos transmitir. Llegados a este punto, una regulación parece postularse como necesaria. Only qualified people are able to practice osteopathy. Because one of the challenges that occurred in the United States when osteopathy was getting off the ground is that unless you had licensure, anybody could say that they were an osteopath and anybody could go into practice, and this is a dangerous situation. So I applaud those efforts going on in Europe and elsewhere in order to standardize the practice to make sure that the public is safeguarded and only the qualified can practice. Uno de los problemas que implica la falta de regulación a nivel profesional es una competencia desleal. Una competencia desleal y además con un potencial de peligrosidad elevado. Si suponemos el caso, ¿no? Un paciente que decide ir a tratarse en alguien que no tiene la formación debida, es un paciente que de manera no consciente puede estar poniéndose en riesgo. Los programas de estudios publicados en estos estándares de referencia para todas las escuelas marcan la materia médica como imprescindible, tanto para que el profesional obtenga los conocimientos necesarios como para trabajar en un ambiente multidisciplinar. If you do not understand pathology, if you do not understand how you diagnose and recognize the pathology, how are you going to find this person's health? You don't know where you're starting from. Y en concreto, adentrémonos en el campo anatómico, una parte importante en este abordaje manual. Veamos qué nivel de excelencia debe ser el aplicado en la docencia osteopática. En el conocimiento de la anatomía yo lo considero fundamental, el poder tener la oportunidad de trabajar directamente, no solamente de ver piezas, en este caso hablaríamos de lo que es la disección, de lo que es la prosección. Yo creo que los alumnos han de hacer prosección, es decir, venir a estudiar natural en cuerpo en las estructuras anatómicas que han aprendido, verlas tridimensionalmente, ver la realidad. Eso es fundamental para el conocimiento anatómico. Una escuela que va a formar osteópatas tiene que ser muy rigurosa en la formación. Las técnicas y su aprendizaje son las herramientas para actuar dentro del concepto osteopático. El tiempo dedicado a la práctica manipulativa es indispensable para ejecutarla de la manera más acurada y segura. Todo ello se consigue mediante el conocimiento de las bases anatómicas. There are techniques that osteopaths use that have very definitive anatomical rationale. They clearly address an anatomical issue and they can be defended. There are techniques that, to my knowledge, do not at this point have rationale. Now, if you do not know the rationale for the technique, it does not mean that the rationale doesn't exist. It means that you don't know it. And to say something is absolutely rubbish because I don't know the rationale is a very arrogant position to take. The cranial techniques stand out because it is difficult to get a good rationale for them. Yet, to my knowledge, the field, the use of cranial technique is actually one of the only techniques in osteopathic medicine where a study was done that met all the criteria for being a valid research study and demonstrated efficacy. And that was the study by Mills looking at the use of osteopathy in the cranial field to treat acute otitis media. En la docencia osteopática se empiezan a utilizar cada vez más métodos validados científicamente que favorecen un entrenamiento en la palpación con mayor rigurosidad y objetividad.
One of the things that the students that I've observed in a variety of educational settings don't get is a lot of feedback on their palpatory development skills. So the educational model both in the U.S. and abroad is very often a technique-driven educational model. That is, we'll teach students a variety of techniques, and then they're supposed to be able to perform them like someone who's standing up in front of them demonstrating them, and the better they can mimic the way the person demonstrated them to them, the better student they're thought to be. Gracias a la implantación de estos métodos, se minimiza el factor subjetivo y los alumnos son capaces de mejorar sus habilidades en el diagnóstico palpatorio, recibiendo feedbacks de un modo más objetivo en relación con la anormalidad de la textura de los tejidos, la asimetría, las restricciones de movimiento y la sensibilidad. El uso de maniquís equipados con tecnología que simula situaciones patológicas a tiempo real, imitando las funciones vitales del organismo, como por ejemplo la presión arterial, funciones oculares, frecuencia cardíaca y respiratoria, ayuda a los alumnos a ser resolutivos a nivel diagnóstico y eficaces en su posterior vida profesional. La tecnología actual también permite utilizar los ultrasonidos como herramienta diagnóstica en el ámbito académico. Los artículos publicados en relación con este tipo de tecnología aplicada a la terapia manual respaldan la formación académica y dan a los alumnos la posibilidad de observar la normalidad de los tejidos con el fin de detectar una zona patológica o disfuncional y actuar respecto a ello adecuadamente. Dentro del ámbito académico más científico y referente al avance de conocimientos en el campo de la neurobiología, la osteopatía promueve formaciones para mantenerse en la vanguardia científica, fortaleciendo las bases de una profesión sanitaria. Osteopathy has to get in connection to modern neurobiology. To lead osteopathy or manual medicine or integrated medicine into the world of modern neurobiology. This is my interest here and my motivation to do this sophisticated teaching. Tanto en América como en Europa, las escuelas que ofrecen una formación de calidad desarrollan a través del alumnado programas de investigación que pretenden dar evidencia científica a una profesión relativamente joven. Pero fuera del ámbito académico, ¿es la osteopatía considerada una ciencia? I think it is a science with developing evidence. So we don't have a lot of evidence yet on osteopathy, osteopathic medicine. But that is true of a lot of sciences. And that's why we need to continue doing research on it to develop that evidence for the science of osteopathy. Osteopathy seems to be focused on treating the individual. And this opening up in the scientific community, becoming more open to these types of pragmatic trials where people are treated individually as they would be just when they're coming to see their clinician, has increased the acceptance of osteopathic research by the scientific community. Durante los primeros años de andadura de la osteopatía, la publicación de artículos se comenzó a considerar imprescindible para sentar las bases y el reconocimiento que esta nueva profesión necesitaba. Let me say that in terms of the beginning, that you had the establishment of what was called the A.T. Still Research Institute in Chicago around 1906.
And you had some research studies coming from there, which were very interesting to me, many of which were physiologically based. Then the Research Institute closed in Chicago, and that much of the research for decades that was done was carried out by one person, Louisa Burns, in California. And Dr. Burns produced studies that were interesting but were not published in external journals. And so her research was more private and proprietary until at Kirksville here that Stead Denslow, and later joined by I.M. Core, were able to launch a sustained research agenda where their results were published in outside basic science journals. So much of the research that was done was not clinical, but it was more the basic science mechanisms behind osteopathic medicine. Actualmente se publican con más frecuencia trabajos de investigación en el ámbito osteopático. En una ciencia en desarrollo como la osteopatía, con aspectos a mejorar, los niveles de calidad de los estudios cada vez son más altos. Sin embargo, existen varios motivos por los cuales el número de artículos publicados no llegan a la cota que sería deseable. I think there are two types of osteopaths. Are those that are willing to new ideas and really proactively support research and the need to actually explore things and having a more robust knowledge. And I think there are a number of others that still consider that there is no need for research because evidence-based medicine is an evil that we don't need in the profession where everything is going to be standardized. I think part of that is, I would say, it probably has to do with sort of, a bit of a fear that maybe the research will show that things they believe that they actually occur and don't. Actually, they would test in a very tough way their belief system and the robustness of their hypotheses. But to do that research, the other thing that's prevents us from doing large-scale research is funding. Unfortunately, we're in a situation where I don't think sometimes it's because we don't want to do the research, it's also the question of where we're going to get the money from to actually conduct large-scale studies. La experiencia en algunos países nos señala las posibles fuentes de financiación. En Italia, la cantidad de estudios a nivel osteopático redunda en la colaboración con la medicina en el ámbito hospitalario. En otros países, la investigación solo se puede llevar a cabo a largo plazo en asociación con las instituciones universitarias. Aun con la escasez de medios económicos, muchos profesionales trabajan en el campo de la investigación compaginándolo con su faceta profesional clínica. Pero, ¿qué tipo de investigación debería ser marcada como prioritaria en el terreno osteopático? What we really need is we need to have research studies that prove that osteopathy works. And I think the MDs in particular see us as inferior because we don't have enough studies that show what we do is helpful. I don't think we need to do studies that are demonstrating the mechanisms of action of osteopathy. I don't really care how it works. I want people to know that it does work. So we need outcome studies. We need double-blind placebo-controlled studies where 10,000 people are treated with osteopathy and 10,000 people are controls in various different disease settings and showing that it works. Creo que una postura inteligente por parte de los osteópatas en esta labor investigadora es incluir en los estudios análisis de coste-efectividad. Es importante que una intervención sea efectiva y que dé resultados clínicos, pero también es importante su eficiencia y ver qué aporta a la sociedad en términos de reducción de costes, de reducción de medicación que se da a la población o reducción de estancias hospitalarias. Si los osteópatas somos capaces de demostrar no solo que la osteopatía es efectiva clínicamente, sino que además puede reducir los costes sanitarios, yo creo que habremos hecho un paso muy importante. Un sistema sanitario ideado por y para el paciente debería contemplar la posibilidad de incluir al osteópata, si con ello se mejora la calidad de vida y la salud del paciente, y por tanto, se reduce el coste sanitario.
La regulación de la osteopatía en otros países a nivel internacional es posiblemente una prueba de que esta inclusión es perfectamente implementable. Ya que una imagen vale más que 1000 palabras, veamos gráficamente en qué países del mundo la osteopatía está regulada como una profesión sanitaria, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Actualmente, la osteopatía está regulada en todos los estados de los Estados Unidos desde hace aproximadamente 50 años. En Australia nos encontramos una regulación de la osteopatía desde el año 1991 y su país vecino, Nueva Zelanda, desde 2004. En el continente africano, en África del Sur, la osteopatía está regulada desde 1974. Y trasladándonos a Europa, vemos cómo en Inglaterra está regulada desde 1993, posteriormente regulándose como profesión sanitaria en Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia, Islandia, Malta, Suiza, Italia, Dinamarca y Luxemburgo. Algunos países europeos gozan de una regulación parcial como por ejemplo Francia, Andorra, Portugal, Mónaco, Noruega y Suecia, y otros que han comenzado un proceso legal de regulación como es Irlanda. Fuera de Europa nos encontramos a Argentina y el Quebec, entre otros. Con estos datos en la mano, ¿por qué razón la osteopatía no está regulada en todos los países de manera homogénea? ¿Acaso la salud de una persona en Inglaterra no tiene el mismo valor que una en España? ¿Se trata de un tema presupuestario o existen otros intereses? No, no és un tema pressupostari. És un tema de falta de lideratge polític. I també de lobbies legítims, legítims, de lobbies potents, que consideren que ja ho fan i que no ha de ser una professió complementària. Jo diria que no veig un tema econòmic aquí. Però aquí hi ha una dissociació entre la usabilitat ciutadana. Jo vaig fer quan es genera crítica en el Parlament de Catalunya, feia una pregunta als diputats. Quants dels que estem aquí, dels 135, hem anat alguna vegada a l'osteòpata o, és igual, a una altra teràpia? O quants familiars hi van? Bueno, en fi, com la resta, o més. O més. Perquè saben que més nivell de renda, més usabilitat. Això ha estat escrit, hi ha estadístiques. I a nivell d'Espanya, doncs, crec que era per una visió equivocada, perquè, evidentment, exercir la política i el lideratge polític no pots quedar bé amb tothom, però si hi ha una recomanació europea, si hi ha tantes persones que l'utilitzen, encara que fos només per seguretat clínica, perquè hi ha molt intrusisme. Por, falta de lideratge polític, però la ciutadania continua anant. Els que tenen seguretat clínica i els que no. Per tant, continuem tenint un problema de salut pública aquí, de fet, no? Perquè, clar, allò que no està regulat és molt més susceptible de fer frau. Encara que fos perquè tema, inclús pels que estan en contra, diríem. I per tant em sembla que és una assignatura pendent, que jo crec que hi ha d'haver alguna raó que jo no sé, sociològica, que no antropològica quasi, perquè no acabo d'esbrinar, perquè la major part de països de la Unió Europea ho han anat fent i nosaltres ni tan sols hi ha un debat públic. Según el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y algunos reglamentos de esta, como el Reglamento 492 de 2011, que regulan la libre circulación de trabajadores en los Estados miembros, existen algunos derechos que quedan supuestamente vulnerados con la no regulación de la osteopatía. If you are used to getting osteopathic treatments in the UK, where it's regulated as a profession, and you move to Spain, you might want to go looking for an osteopath. And it's very important for the patient that he knows what to expect, that he knows this is the same meaning, this is the same profession, it's the same quality of treatment I will get. The same is true for professionals. If you trained as an osteopath in one country and for whatever circumstances you want to move to another country, you should be able to exercise your profession there. You should be able to continue to work as an osteopath, and to enable that you need a similar regulation, you need a similar framework and similar standards. La situación actual conlleva una serie de consecuencias, sobre todo para el paciente.
La primera consecuencia de la no regulación de la osteopatía es una indefensión por parte de los pacientes. Yo creo que es el primer elemento que deberíamos proteger. O sea, es la base de todo. Debemos asegurar que el paciente, que aquel individuo con cualquier tipo de alteración física que visita al osteópata, cuando contacta con él mismo, pueda estar seguro de que aquel profesional con el cual contacta cumple con unos criterios mínimos adecuados. Hoy esto no es así. Hoy a nivel nacional no existe una regulación de esta profesión. Si me permitís simplificarlo mucho, cualquiera podría decir que es osteópata, y esto es terrible. Es terrible porque a nivel del paciente le tiene que crear una inseguridad muy grande. Uno de los principios fundamentales de la ética biomédica es el principio de autonomía del paciente. El principio de autonomía tiene en cuenta la libertad y responsabilidad del paciente, que decide lo que es bueno para él, aunque ello no sea compartido por el médico. Els pacients, per què trien el que trien? A un s'hauria de preguntar, perquè si ho féssim tot tan bé, escolti, no tindrien clients. O pot haver-hi una publicitat enganyosa, per descomptat, que hi és, motiu més per regular-ho. Perquè jo també veig publicitat que, en fi, vaig arribar a veure centres de formació que formaven acupuntors online. Jo això ho he viscut, no ho he vist. A veure, sisplau, motiu per regular-ho. I per tant, el treball multidisciplinar, però quan parlem d'això, no oblidem, el pacient del segle XXI és un pacient que viu en una societat global de la informació i que ens reclamarà empoderament. I que, per tant, això és un canvi radical que jo crec que encara no tenim prou consciència. Nuestro derecho a recibir la mejor asistencia queda limitado por la disponibilidad de recursos económicos y por la distribución que se haga de los mismos. Pero en base al principio de autonomía del paciente y en base a la cantidad de pacientes que visitan las consultas osteopáticas, ¿no debería el Estado velar por la seguridad del paciente regulando esta profesión y unificando criterios a nivel europeo? Yeah, there's no question in my mind, and I can tell you why. If you had a licensing body that oversaw the licensing of osteopaths in Europe, that body would then have the ability to test the individuals, and that way you could bring people up to a level. You would address the issue of schools that are not providing adequate education, but they are thriving because they give somebody a means of earning money, even though they may not be well trained. You can't address that issue without a unified body. If there's no level out there, you could hand anybody the degree and say, well, you're trained as an osteopathic physician, go practice. That's where that unifying body would be so important. Acontecimientos recientes señalan la tendencia inercial hacia una regulación global y homogénea a nivel europeo. La unidad de acción a través de las instituciones europeas relacionadas con la osteopatía y de toda la comunidad osteopática parece que se muestra imprescindible para llegar a ese fin común que podría beneficiar a miles de personas. La humanidad, que en ocasiones es calificada de enferma de valores, decadente y por naturaleza autodestructiva, esconde la otra cara de su moneda que se caracteriza por la solidaridad, el respeto a la vida, la tolerancia y la esperanza. La filosofía osteopática convive con esas virtudes acompañando la salud. Persona y sociedad están unidos por el principio inherente de autocuración promulgado por la osteopatía. Quizás ser conscientes de la existencia de esta ciencia nos ayudaría a ser una sociedad cada día más saludable. The entire world is oriented towards finding disease. We have to be a different profession. Our mission is to identify health and help to allow for the fullest expression of health, not only in us, not only in our patients, but in society.